Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer acompañarlos. Mi nombre es Santiago Brand y soy psicólogo clínico y deportivo y soy especialista en unas técnicas llamadas neurofeedback, biofeedback, mapeo cerebral y neuromodulación. Y hoy los voy a estar acompañando con un tema muy chévere que se llama el mapeo cerebral. Y ustedes probablemente allá en casa se están preguntando, bueno, ¿por qué hacer un mapeo cerebral o qué es un mapeo cerebral? Mapeo cerebral es una evaluación muy interesante precisamente de nuestro cerebro y lo que estamos evaluando es si nuestro cerebro está funcionando bien o no está funcionando adecuadamente. Cuando nuestro cerebro funciona bien, pues todo anda de maravilla en nuestras vidas. Pero cuando no funciona bien porque no dormimos bien o porque nos enojamos o porque se nos olvidan las cosas, hay algo que no está funcionando bien en nuestro cerebro. Entonces es muy importante hacer un mapeo cerebral. Adicionalmente, los psicólogos lo que evaluamos es el comportamiento de las personas, la ira, la felicidad, la tristeza, la agresión, el lenguaje y la comunicación. Todos esos son comportamientos, pero esos comportamientos tienen una base neurológica. Y el mapeo cerebral nos ayuda a ir a esa base neurológica. Lo que queremos es mostrarle a la persona en dónde se está originando ese problema y qué podemos hacer para ayudarle. Porque esos comportamientos necesitan, como la maleza, arrancarse la raíz pues, para que nuestro cerebro funcione bien. Entonces queremos es específicamente ver dónde nuestro cerebro está fallando y qué podemos hacer para ser mejores personas, mejores estudiantes, mejores padres, mejores madres, mejores jefes, mejores empleados, mejores deportistas, mejores trabajadores, mejores de todo en nuestras vidas. Y eso es la ventaja que nos da este tipo de evaluación. Entonces, el mapeo cerebral tiene unas ventajas muy importantes. La primera es que no es invasivo. No se le inyectan al cerebro, no se le inyectan químicos, ni calor, ni frío, absolutamente nada. Lo que se hace es que se coloca un gorro y en ese gorro tiene unos sensores. En esos sensores se pone un gel especial que ayuda a recoger la actividad eléctrica del cerebro. Y cuando recogemos la actividad eléctrica del cerebro empezamos a ver en vivo y en directo qué está pasando con ese cerebro. Entonces no es invasivo, nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, que cuando por ejemplo llega una persona a vernos y dice, bueno, yo me siento deprimido, yo me siento ansioso, me duele la cabeza. Entonces ese mapeo nos va a permitir ver muy específicamente qué es lo que tiene esa persona. Si ese dolor de cabeza es por un tumor, o es porque tuvo un golpe en la cabeza, tuvo un trauma encefálico, o porque tiene inflamación en el cerebro. Entonces, ese diagnóstico diferencial nos va a permitir decirle a la persona, usted tiene esto, esto o esto. Y nos ayuda a darle más claridad a ustedes de qué es lo que les está pasando y entonces puedan tener una respuesta mucho más clara, mucho más adecuada de lo que les está ocurriendo y por qué sus vidas no están funcionando pues como ustedes quisieran. La otra ventaja es que ayuda a generar empatía y eso es muy importante porque a nuestro consultorio llegan muchos padres con sus hijos que son inatentos o con sus padres que son adultos mayores que se les olvidan las cosas y son muy impacientes con ellos. Entonces cuando nosotros le mostramos por qué el cerebro no está funcionando bien y que la persona no hace las cosas generalmente de manera liberada, no las hace de mala gana, sino porque no le está funcionando bien el cerebro, entonces eso ayuda a generar más empatía y más comprensión. Comprensión por parte de los padres, de los familiares, de los amigos, de sus allegados, de los profesores en el colegio o de las personas de las que está rodeada en su día a día. Entonces es muy importante porque también nos permite explicar a la persona que lo que le está pasando no significa que esté loco o que sea una mala persona o que simplemente no tenga ningún arreglo, porque esa es la otra ventaja. Nuestro cerebro siempre puede modificarse y pues nos ayuda a funcionar mejor en el día a día. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya pasamos a hacer un mapeo cerebral. Y tiene otra gran ventaja, es que cuando la persona vaya a hacer su mapeo cerebral, yo no le pido a la persona que me cuente nada de esa historia. Yo quiero que el cerebro nos cuente una historia. Y así como, por ejemplo, ustedes se encuentran en las clases de arqueología o en un libro en El Fósil, ese fósil nos cuenta una historia de esa especie, cómo vivió, de qué se alimentaba, cómo era el clima en esa época, de qué otras especies estaba rodeado. Pues el cerebro también nos va a contar una historia y nos va a contar su historia de vida. Cómo fue su nacimiento, cómo fue ese parto, cómo ha sido su crecimiento hasta el momento en que vienen a verme. Entonces es muy interesante porque a través de las ondas cerebrales yo puedo contar la historia de su cerebro. Obviamente no va a poder leer la mente de ustedes, pero ese cerebro me da mucha información acerca de por qué ustedes me están viniendo a ver a mí. Y esa es la gran ventaja. Yo quiero decirles a ustedes por qué me están viniendo a ver a mí. Entonces eso ayuda a generar una credibilidad y que sepan
ustedes de que yo sí sé de qué estoy hablando. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, colocamos un gorro, medimos las ondas cerebrales y estamos midiendo la actividad eléctrica del cerebro específicamente. Entonces, las líneas que suben y bajan en un electroencefalograma son las ondas cerebrales. Y esas ondas cerebrales son el resultado de la comunicación de las neuronas. Es decir, si las millones y millones y millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro se están comunicando bien o no se están comunicando bien. Si pensamos en el cerebro como una gran ciudad, pensemos en las neuronas como las autopistas que comunican los diferentes sitios de esa ciudad, los diferentes barrios, el norte, el sur, el oeste, el este y el occidente. Y entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación eléctrica del cerebro es la información que viaja por las autopistas de esa ciudad. Entonces, si pensamos en una ciudad que tiene la malla vial colapsada, ¿cierto? La información o se va a demorar en llegar porque tiene que dar una vuelta muy grande para poder llegar, o muchas veces no va a llegar. Y eso es lo que pasa en nuestro cerebro, que la información llega muy despacio al centro donde tiene que procesarse o simplemente no llega. Y ahí entonces es donde nosotros empezamos a tener esos problemas. Entonces, ese mapeo cerebral, esas líneas que suben y bajan que se llaman ondas cerebrales, nos van a mostrar cómo está esa malla vial. Porque en el cerebro lo más importante es qué tan rápido se procesa la información. Cada vez que a mí me llega un estímulo, que una persona me saluda, que me digan cuánto es 1 más 1 o que tenga que reaccionar ante un ruido, lo más importante es qué tan rápido mi cerebro está reaccionando. Y entre más rápido reacciona, más saludable está mi cerebro. Entre más lento reacciona, pues obviamente se va a demorar un poquito más en procesar esa información. Entonces ahí vienen los diferentes problemas. Se me olvidan las cosas, no duermo bien, me deprimo, me enojo con todo el mundo, sufro en silencio y nadie parece comprenderme, siento que todo el mundo está en contra mía, pienso que me las sé todas y no empatizo con los demás. Entonces esas ondas cerebrales nos van a dar esa información que es demasiado importante para saber cómo estamos en el día a día. Y luego de ver las ondas cerebrales nosotros podemos empezar un proceso de producir más imágenes. Entonces podemos producir algo que se llama los análisis espectrales, que son imágenes con barras de colores que nos van a mostrar en dónde esas ondas cerebrales están más elevadas. El cerebro humano produce dos tipos de ondas cerebrales, ondas lentas y ondas rápidas. Y como todo en la vida, no queremos ni mucho ni muy poquito de esas ondas, queremos las cantidades adecuadas y esas cantidades se llaman frecuencias y amplitudes, que son las dos características de la onda. La frecuencia es qué tan rápido o qué tan despacio se mueve la onda y la amplitud es qué tan grande o qué tan pequeña es la onda. Entonces nosotros trabajamos con esas dos características, queremos acelerarlas o disminuir su velocidad, queremos hacerlas más grandes o más pequeñas. Eso dependiendo de lo que queramos mejorar y de la parte del cerebro donde queramos trabajar. Entonces el mapeo cerebral nos va a mostrar las partes del cerebro donde esas ondas cerebrales no están funcionando adecuadamente. Y dependiendo de esa parte del cerebro, entonces nosotros vamos a ver qué es lo que no está funcionando bien. Si es la parte de adelante del cerebro, entonces vamos a tener problemas de agresividad, de atención y concentración, de memoria, de ira, de inmadurez comportamental. ¿Cierto? Las funciones ejecutivas, las personas que quieren hacer 1000 cosas al mismo tiempo, entonces están en el computador, están hablando por el teléfono, están chequeando el email y creen que están haciendo el famoso multitasking, que es hacer varias cosas al tiempo, pero realmente eso es un mito. Si por ejemplo son los lóbulos temporales, entonces podemos tener problemas como epilepsias o convulsiones o actividad de tipo ausencia, que se nos olvidan las cosas. Podemos tener problemas para controlar la ira, podemos tener fanatismo, una persona que es fanática o religiosa o política o en ciertas cosas y no está procesando adecuadamente esa información. La parte de atrás, los lóbulos parietales y occipitales manejan mucho lo que es el funcionamiento matemático. Entonces aquellas personas que les cuesta mucho las matemáticas pueden tener problemas en esas zonas del cerebro. O si también es un problema visual, también nos va a poder permitir detectar si es un problema visual, bien sea porque los ojos no están funcionando bien o bien sea porque la corteza cerebral en esa zona específica pues no está funcionando adecuadamente. Y de esa manera entonces vamos mirando. Luego el análisis espectral, entonces donde miramos si las amplitudes están muy grandes o muy pequeñas, entonces donde tenemos que subir o bajar, nos genera algo que se llama las topografías. Y las topografías son mapas de colores. Nos saca una escala de 3 colores, verde, magenta o azul. Si todos los mapas están verdes, felicitaciones, su cerebro está divinamente y no tiene ningún problema.
pero es muy raro, y en la experiencia mía, en los cientos de mapeos que yo he hecho en mi carrera, nunca una persona ha salido con los mapas totalmente verdes. Entonces, la noticia es que a todos tenemos nuestro cerebro afectado de una u otra manera. A todos nos afecta en mayor o en menor proporción. Y todas las personas, desde los 5 años hasta los 150 años de edad o más, podemos beneficiarnos de hacer un mapeo y ver cómo nuestro cerebro está funcionando. Entonces, si está verde todos los mapas, felicitaciones, su cerebro está normal, es saludable, es prácticamente perfecto. Cuando salen coloraciones en una escala de tonos amarillos hacia magenta, entonces significa que esas amplitudes están excesivas. Tenemos muchas amplitudes de esas ondas y queremos disminuirlas. Y si nos sale una escala de azul hacia negro, quiere decir que tenemos poquitas amplitudes y necesitamos subirlas. Ahora, la pregunta que ustedes también se están haciendo es, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Y por qué me está pasando eso? La respuesta es que lo que ocurre en nuestro cerebro es la combinación de varios factores. El primero, ¿qué pasó cuando mi mamá estaba embarazada de mí? Entonces, cuando yo estaba en el vientre de mi mami, si mi mami consumió alcohol, si mi mami consumió drogas, si mi mami consumió cigarrillo, o si fue abusada y sufrió algún tipo de trauma, es probable que yo tenga rezagos y residuos de ese trauma. Porque los traumas pueden inclusive venir desde la gestación, desde que yo estaba en la barriga de mi mami. El segundo es, ¿qué pasó cuando yo nací? Y en el caso particular mío, cuando yo nací, yo me estaba estrangulando con el cordón umbilical y me tuvieron pues los médicos que salvar, y en esos momentos perdí algo de oxígeno. Entonces eso obviamente en mi vida ha repercutido en ciertas cosas. Entonces puede que me haya estrangulado, que hayan tenido que utilizar espátulas para sacarme, entonces presionaron mucho mi cabeza y eso es un poco de presión sobre mi cerebro. Si cuando nací tuve una infección y me tuvieron que mantener en incubadora, o nací prematuramente, o nací tardíamente, si me faltó oxígeno, si no lloré, si tragué el líquido de la placenta, ¿cierto? Entonces todas esas cosas me van a afectar. El tercero es, ¿qué pasó después de que yo nací hasta el momento en que voy a ver ese profesional que me va a hacer el mapeo cerebral? Y entonces es la historia de mi vida. Crecí en una familia disfuncional, crecí en una familia saludable. Sufrí traumas como por ejemplo trauma por abuso sexual, por abuso psicológico, por secuestro, pérdida de un ser querido, un desastre natural, una cirugía en la que mi vida estuvo en peligro o en la que morí y me tuvieron que resucitar, ese tipo de cosas. Fui víctima de un accidente o presencié que otras personas sufrieran algún tipo de trauma. Si también he tenido una mala alimentación, si tengo una alimentación basada en comida chatarra, muchas gaseosas, muchas golosinas, si soy una persona conflictiva, si se han aprovechado de mí, si he tenido rupturas amorosas, si he tenido rupturas emocionales, toda esa combinación de factores va a afectar qué está pasando conmigo y tiene una consecuencia directa en el cerebro. Entonces, nosotros miramos la combinación de esos factores más lo que hemos heredado, porque a veces las condiciones como el déficit atencional o la depresión o la ansiedad pueden ser heredadas. Quiere decir que se las sacamos a papá o a mamá o a los dos. Entonces es muy importante entender también que ciertos aspectos de nuestras vidas los hemos heredado, los hemos adquirido o los hemos aprendido por esa observación. Y al hacer esa combinación de factores, entonces podemos decirle a la persona cómo está funcionando su cerebro, cómo se está afectando y qué podemos hacer. Y otro factor que es muy importante es evaluar la parte orgánica, porque normalmente la gente estudia la mente y el cuerpo como dos instituciones separadas cuando deberíamos estudiarlas como una sola institución, porque lo que pasa aquí abajo en mi cuerpo va a afectar mi cerebro. Y lo que afecta a mi cerebro tiene una consecuencia directa en lo que pasa en mi cuerpo. Entonces a veces la persona puede tener problemas del azúcar como diabetes o hipoglicemia, eso afecta el funcionamiento del cerebro. Problemas de la tiroides, afecta el funcionamiento del cerebro. Tengo alguna enfermedad endocrina, afecta el funcionamiento del cerebro. Alguna enfermedad autoinmune, afecta el funcionamiento del cerebro. Entonces lo que hacemos es mirar y balancear esos dos aspectos para que nuestro cerebro funcione absolutamente mejor. Y después de que miramos esas topografías, lo que hacemos es generar unas imágenes específicas en 2D y en 3D. ¿Y qué nos muestra eso? Nos muestra áreas internas del cerebro, porque no solo queremos ver la superficie, queremos ver qué está pasando adentro. Y pensémoslo de la siguiente manera: cuando se va el agua en nuestras casas, puede que la tubería esté rota en el edificio, en el conjunto o 3 cuadras abajo. Entonces, cuando nosotros miramos áreas internas del cerebro,
estamos mirando dónde está rota la tubería y dónde se está dando esa fuga. Y cuando encontramos dónde está la fuga, estamos encontrando el área específica del cerebro o las redes que acompañan, los barrios que acompañan esa zona en el cerebro que están funcionando mal. Entonces eso nos permite ser demasiado específicos con la zona del cerebro que vamos a entrenar y los aspectos que queremos optimizar en el rendimiento de esa persona. La atención y la concentración, la memoria, los estados de ánimos, el rendimiento académico, el rendimiento deportivo, el rendimiento laboral. Entonces podemos ser muy pero muy específicos porque esas imágenes nos permiten ver eso. Y esas son las imágenes de las áreas de Brodmann. Se llaman las áreas de Brodmann porque Brodmann es el apellido del señor que las estudió. Son 47 áreas específicas que manejan diferentes funciones. Manejan el lenguaje, la memoria, la atención y la concentración. Y con eso entonces tenemos un estudio bastante, pero bastante completo de el funcionamiento de ese cerebro. Entonces podemos generar imágenes donde podemos mostrar a ustedes qué está pasando. Y eso nos permite individualizar el diagnóstico e individualizar el tratamiento. Y si están interesados en hacerse un mapeo cerebral para conocer cómo está funcionando su cerebro, no necesitan estar locos o no necesitan estar necesariamente enfermos. Pueden evaluar su cerebro para optimizar su rendimiento. Entonces, si están interesados, pueden contactarme a mi página web www.cerebroysalud.com o en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto.